El aire de febrero en Querétaro siempre había sido fresco, con ese viento que bajaba de la Sierra Gorda y traía consigo el olor a tierra húmeda y bugambilias. En el barrio de San Francisquito, las casas coloniales se aferraban a sus secretos, como las enredaderas a los muros de cantera rosa. Pero había una casa en particular, en la esquina de la calle Morelos con Independencia, que nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo. Los vecinos desviaban la vista cuando pasaban frente a ella, y los niños corrían más rápido cuando sus padres los llevaban de la mano por esa acera. La historia comenzó en 1987, cuando Rodrigo Salazar regresó a Querétaro después de 15 años viviendo en la Ciudad de México. Había heredado la casa de su tía Remedios, que murió sin descendencia y dejó como última voluntad que su sobrino favorito ocupara la vieja casona. Rodrigo, arquitecto de profesión, vio en aquella propiedad la oportunidad perfecta para establecer su nuevo estudio y comenzar de nuevo después de un divorcio que lo había dejado emocionalmente exhausted. Pero antes de continuar, me encantaría que te suscribieras al canal para no perderte historias como esta. Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La casa tenía 3 plantas y un patio central con una fuente de cantera que ya no funcionaba. Las habitaciones estaban distribuidas alrededor de ese patio y en el segundo piso, justo frente a la escalera principal, había una puerta de madera maciza con relieves tallados a mano que representaban flores y pájaros. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Y cuando Rodrigo preguntó al notario sobre ella durante la lectura del testamento, el hombre mayor se aclaró la garganta incómodo. Su tía nunca permitió que nadie entrara ahí, había dicho el notario, ajustándose los lentes. Desde que compró la casa en 1952, esa habitación permaneció sellada. En el testamento especifica que usted puede hacer lo que desee con la propiedad, excepto abrir esa puerta. Rodrigo había sonreído entonces, considerando aquello una excentricidad más de su tía, una mujer supersticiosa que leía las cartas del tarot y consultaba curanderos. Pero ahora, parado frente a esa puerta en su primera noche en la casa, con las sombras de las velas bailando en las paredes porque aún no habían conectado la electricidad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El primer mes transcurrió con relativa normalidad. Rodrigo contrató a un equipo de albañiles para renovar la cocina y los baños y comenzó a acomodar sus cosas en la planta baja. Decidió usar el segundo piso como estudio, instalando su mesa de dibujo en la habitación más amplia, justo al lado de aquella puerta misteriosa. Durante el día, con la luz del sol entrando por los ventanales, la casa parecía acogedora. Pero cuando caía la noche, algo cambiaba. Los ruidos comenzaron sutiles, un roce suave, como tela arrastrándose por el piso de madera. Pasos ligeros que subían la escalera cuando Rodrigo estaba en su habitación del primer piso. Al principio, lo atribuyó a las tuberías viejas, a la madera que crujía con los cambios de temperatura. Pero los albañiles comenzaron a hacer comentarios. «Don Rodrigo», le había dicho Esteban, el maestro de obras, una tarde mientras empacaban sus herramientas. «¿Hay alguien más viviendo aquí? Porque juramos que escuchamos pasos en el segundo piso y cuando subimos a revisar, no había nadie». Rodrigo descartó sus inquietudes con una sonrisa, pero esa noche, mientras trabajaba en un proyecto hasta tarde, escuchó claramente el sonido de una puerta abriéndose en el piso superior. Su corazón se aceleró. Dejó el lápiz sobre la mesa y caminó hacia la escalera. La luz de la luna entraba por el vitral del descanso, proyectando manchas de colores sobre los peldaños. Subió despacio, cada escalón crujiendo bajo su peso. Todas las puertas del segundo piso estaban cerradas,
tal como las había dejado, excepto una. La puerta prohibida, aquella que su tía Remedios había mantenido sellada durante décadas, estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad absoluta se abría hacia el interior. Rodrigo sintió que la temperatura bajaba varios grados. Su respiración se volvió visible en el aire frío. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. El silencio fue su única respuesta. Pero entonces, desde la oscuridad de aquella habitación, emergió un olor. Intenso, penetrante, imposible de ignorar. Azahares. El aroma dulce y embriagador de las flores de naranjo, el mismo que tradicionalmente llevaban las novias en sus ramos. Rodrigo retrocedió un paso, su mente racional luchando contra el miedo primario que le erizaba la piel. Cerró la puerta con firmeza y bajó las escaleras de dos en dos. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el sillón de la sala con todas las luces encendidas, hasta que el amanecer tiñó de naranja las paredes de cantera. Al día siguiente, Rodrigo visitó a don Macario, el vecino más antiguo del barrio. El hombre tenía 83 años y había vivido en San Francisquito toda su vida. Lo encontró sentado en una mecedora en su portal, tomando café de olla mientras observaba pasar la vida. «Don Macario, necesito que me cuente sobre la casa de mi tía», dijo Rodrigo después de los saludos de rigor. El anciano dejó de mecerse. Sus ojos, todavía agudos a pesar de la edad, estudiaron a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ya empezaron las cosas raras, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Rodrigo asintió, sin saber exactamente qué decir. Don Macario suspiró profundamente y le indicó que tomara asiento. «Lo que voy a contarte pasó mucho antes de que tu tía comprara esa casa. Estamos hablando de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Querétaro era un lugar muy diferente entonces, más pequeño, donde todos se conocían. En esa casa vivía la familia Ontiveros, gente muy respetada. Don Julián era comerciante de telas y su esposa, doña Celestina, una mujer muy devota que iba a misa todos los días. El anciano hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Tenían una hija, Lucía. Era la muchacha más hermosa que hayas visto, con ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Todos los jóvenes del barrio querían cortejarla, pero ella solo tenía ojos para Ignacio Fuentes, un joven estudiante de medicina que venía de una familia humilde de Tequisquiapan. Don Julián se opuso rotundamente a ese noviazgo. Quería que su hija se casara con alguien de su mismo nivel social, preferentemente con Augusto Villarreal, el hijo del dueño del molino más grande de Querétaro. Pero Lucía y Ignacio se amaban con esa pasión desmedida que solo tienen los muy jóvenes. Se veían a escondidas, dejaban cartas en el confesionario de la iglesia de San Francisco, planeaban un futuro juntos. Don Macario miró hacia la casa de Rodrigo, sus ojos nublándose con el recuerdo. Cuando don Julián descubrió el romance, encerró a Lucía en su habitación. Era esa habitación del segundo piso, la que da a la calle. La mantuvo ahí durante semanas, alimentándola apenas lo suficiente, rezando para que entrara en razón. Le prohibió ver a Ignacio, le confiscó todas sus cartas. Doña Celestina lloraba en silencio, pero era una mujer de su época. Nunca contradecía a su marido. Mientras tanto, don Julián aceleró los planes para casar a Lucía con Augusto Villarreal. Fijó la fecha de la boda para el 12 de octubre de 1943, día de la Virgen del Pilar. Mandó hacer el vestido más elaborado que Querétaro había visto. Satén francés traído especialmente desde Veracruz, encajes de Aguascalientes, perlas cultivadas del Golfo de México. Costó una fortuna, pero don Julián quería demostrar su estatus. El corazón de Rodrigo latía con fuerza. Sabía que lo que vendría no sería agradable. La noche antes de la boda,
continuó don Macario con voz grave, Lucía intentó escapar. Había logrado convencer a una de las sirvientas de que la ayudara, prometiéndole dinero y joyas. El plan era huir a medianoche, encontrarse con Ignacio en la estación de trenes y partir hacia la Ciudad de México, donde nadie los conociera. Pero don Julián descubrió el plan. Algunos dicen que la sirvienta lo traicionó por miedo, otros que simplemente estaba más atento de lo que Lucía creía. El caso es que cuando ella intentó salir por la ventana de su habitación, usando sábanas anudadas como cuerda, su padre irrumpió en el cuarto. Hubo una discusión terrible. Los vecinos escucharon los gritos. Don Macario cerró los ojos como si le doliera recordar. Nadie sabe exactamente qué pasó después. La versión oficial fue que Lucía, en su desesperación, tropezó y cayó por la ventana. Murió instantáneamente al golpearse contra el empedrado del patio. Pero había otras versiones, susurros que corrían por el mercado y las fuentes públicas. Algunos juraban que vieron marcas de manos en los brazos de Lucía cuando velaron su cuerpo. Otros decían que don Julián había bebido demasiado mezcal esa noche, que su temperamento violento había escalado. ¿Qué pasó con la familia?, preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. Don Julián insistió en que la boda se llevara a cabo. Dijo que era lo que Lucía hubiera querido, que su muerte no debía ser en vano. Mandó vestir el cuerpo de su hija con el vestido de novia y la veló en la sala principal. Invitó al padre Anselmo para que oficiara una ceremonia fúnebre, pero también nupcial. Quería casar a su hija muerta con Augusto Villarreal, como si eso borrara la vergüenza de todo lo ocurrido. Rodrigo sintió náuseas. ¿Y lo hicieron? No. Augusto Villarreal huyó del pueblo esa misma noche, aterrado. El padre Anselmo se negó rotundamente a realizar semejante sacrilegio. Y entonces sucedió algo que todos recuerdan. Durante el velorio, con Lucía vestida de novia en su ataúd, las velas comenzaron a apagarse solas, una por una, sin que hubiera viento. Y el olor a azahares del ramo que le habían puesto entre las manos se volvió tan intenso que varios invitados tuvieron que salir a la calle a tomar aire. Después del entierro, don Julián cayó en una profunda depresión. Se encerraba en la habitación de Lucía durante horas, llorando y pidiendo perdón. Doña Celestina se volvió loca de dolor. Un día, 3 meses después de la muerte de su hija, don Julián apareció ahorcado en esa misma habitación. Se colgó de la viga del techo usando las mismas sábanas que Lucía había anudado la noche de su muerte. Doña Celestina fue internada en un sanatorio en la Ciudad de México y la casa quedó abandonada durante años. Nadie quería comprarla. Decían que por las noches se veían luces en la habitación de Lucía, que se escuchaban sollozos y el roce de un vestido de satén. Algunos juraban haber visto a una novia en la ventana, mirando hacia la calle como si esperara a alguien. ¿Y mi tía? ¿Por qué compró la casa sabiendo todo esto? Don Macario sonrió tristemente. Tu tía Remedios era una mujer valiente, pero también práctica. Compró la casa por una fracción de su valor, porque nadie más la quería, pero desde el principio estableció reglas. Nunca abriría esa habitación, nunca permitiría que nadie entrara ahí. Decía que mientras la puerta permaneciera cerrada, mientras no se perturbara el descanso de lo que quedara de Lucía, todo estaría bien. Rodrigo volvió a su casa con la mente dando vueltas. La historia de don Macario era perturbadora, pero una parte de él todavía se resistía a creer en fantasmas. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba concentrarse en su trabajo, los ruidos volvieron. Más fuertes esta vez, más insistentes. Eran pasos definitivos en el segundo piso. No el crujido aleatorio de la madera vieja, sino el sonido claro de alguien caminando de un lado a otro de la habitación prohibida. Rodrigo subió nuevamente,
esta vez con una linterna en mano. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado por la mañana después de asegurarla con un candado nuevo. Pero el candado estaba abierto, colgando de la argolla como si alguien lo hubiera desbloqueado desde adentro. Con manos temblorosas, Rodrigo empujó la puerta. La habitación estaba sumida en la oscuridad absoluta, pero el olor a azahares era abrumador. Encendió la linterna y el haz de luz reveló una escena que lo dejó paralizado. La habitación parecía detenida en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos de polvo espeso, pero perfectamente preservados. Una cama con dosel, un tocador con espejo, un armario de madera tallada. Sobre la cama, extendido como si alguien acabara de colocarlo ahí, yacía un vestido de novia. El satén todavía brillaba a pesar de las décadas. Los encajes estaban perfectamente conservados. Las perlas parecían recién cosidas. Era imposible. Un vestido de 1943 no podía lucir así de impecable, pero lo que verdaderamente heló la sangre de Rodrigo fue lo que vio en el espejo del tocador. No vio su propio reflejo. En cambio, vio a una mujer joven, vestida con ese mismo vestido de novia, mirándolo directamente. Sus ojos color miel estaban llenos de lágrimas, y sus labios se movían como si intentara decirle algo, aunque ningún sonido emergía. Rodrigo soltó la linterna y corrió fuera de la habitación, bajó las escaleras tropezando y no se detuvo hasta llegar a la calle. Pasó el resto de la noche en un hotel del centro histórico, incapaz de procesar lo que había visto. Los días siguientes fueron un tormento. Rodrigo contrató a un investigador privado para que indagara más sobre la historia de la familia Ontiveros. Los registros civiles confirmaban todo. Lucía Ontiveros había muerto el 11 de octubre de 1943, un día antes de su boda programada. La causa oficial de muerte, caída accidental. Su padre, Julián Ontiveros, había muerto el 3 de enero de 1944, suicidio por ahorcamiento. Pero lo que el investigador descubrió después fue aún más perturbador. Ignacio Fuentes, el novio de Lucía, había desaparecido la misma noche en que ella murió. Nunca terminó sus estudios de medicina, nunca se reportó su muerte, simplemente se desvaneció. Algunos testimonios de la época sugerían que había estado en la casa de los Ontiveros esa noche, esperando a Lucía en el patio, y que había presenciado su caída desde la ventana. Una teoría que nadie se atrevió a investigar formalmente sugería que Ignacio, enloquecido por el dolor y la culpa, podría haberse quitado la vida en algún lugar del campo cercano, o que don Julián, en su furia, lo había. Rodrigo no quería pensar en esas posibilidades. Mientras tanto, los fenómenos en la casa se intensificaban. Los albañiles se negaron a regresar después de que uno de ellos afirmara haber visto a una mujer en vestido blanco parada al borde del barandal del segundo piso, exactamente donde habría estado la ventana desde la cual Lucía cayó. Las luces comenzaron a fallar sin razón técnica aparente. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos, pero lo peor eran las noches. Rodrigo, que había vuelto a la casa por orgullo y terquedad, escuchaba cada noche el mismo patrón. Pasos que subían la escalera, el sonido de una puerta abriéndose, el roce de tela y luego sollozos, sollozos desgarradores de una mujer que lloraba sin consuelo. Una noche, Rodrigo decidió enfrentar la situación. Armado con una grabadora de voz, una cámara y una mezcla de valentía y desesperación, subió al segundo piso y se plantó frente a la puerta prohibida. «Lucía», dijo en voz alta, sintiendo ridículo pero determinado, «si estás aquí, si puedes escucharme, necesito que me digas qué quieres. ¿Por qué no puedes descansar?» El silencio fue absoluto durante un momento que pareció eterno. Luego, la temperatura bajó tan drásticamente que Rodrigo pudo ver su aliento. La puerta se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Desde el interior de la habitación,
Iluminada ahora por una luz que no tenía fuente visible, emergió una figura. Era ella, Lucía, vestida con su vestido de novia, pero el satén estaba manchado de sangre en algunos lugares, los encajes rasgados. Su rostro era hermoso pero devastado por el sufrimiento. Sus ojos, esos ojos color miel que don Macario había descrito, miraron directamente a Rodrigo. Entonces habló. Su voz era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No fue un accidente. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al barandal para no caer. Mi padre me empujó. Lo hizo porque preferí morir antes que casarme con un hombre que no amaba. Pero antes de morir, vi a Ignacio abajo, en el patio. Vi su rostro cuando caí. Y luego mi padre bajó. Escuché gritos, golpes. Nunca supe qué le pasó a Ignacio. Nunca pude despedirme. Las lágrimas corrían por el rostro espectral de Lucía. He estado aquí durante décadas, atrapada en este momento, en esta espera eterna. No puedo irme sin saber qué pasó con él. No puedo irme sin que alguien conozca la verdad de mi muerte. Mi padre selló esta habitación después de quitarse la vida aquí, creyendo que podía encerrar su culpa y mi espíritu juntos. Pero solo logró atraparme. Rodrigo tragó saliva, buscando su voz. ¿Qué necesitas de mí? Encuentra a Ignacio. Descubre qué fue de él. Y cuenta nuestra historia. No dejes que seamos solo otro rumor, otra leyenda de terror. Fuimos personas reales, con sueños reales, con un amor real que fue destruido por el orgullo y la violencia. La aparición comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, añadió, en el sótano. Mi padre escondió algo en el sótano, es el comienzo. Rodrigo no sabía que la casa tuviera sótano, pero al día siguiente, con la luz del sol dándole algo de valor, comenzó a buscar. Golpeó las paredes de la planta baja escuchando el sonido, levantó alfombras antiguas buscando trampillas. Finalmente, en la despensa de la cocina, debajo de una alacena empotrada, encontró una compuerta de madera cubierta por décadas de suciedad y olvido. La abrió con esfuerzo, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El aire que emanaba era húmedo y cargado de moho. Con una linterna y un pañuelo sobre la nariz y boca, Rodrigo descendió. El sótano era pequeño, con paredes de piedra rezumando humedad. Había cajas viejas, muebles rotos, las pertenencias olvidadas de décadas. Pero en un rincón, parcialmente oculto por una lona, Rodrigo encontró algo que lo dejó sin aliento. Era un baúl de madera con las iniciales J.O. talladas en la tapa. Julián Ontiveros. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías amarillentas y un diario encuadernado en piel. Con dedos temblorosos comenzó a leer. Las primeras entradas del diario eran mundanas. Anotaciones sobre negocios, listas de inventario, cuentas por cobrar. Pero a medida que avanzaba hacia octubre de 1943, el tono cambiaba. Julián Ontiveros escribía con letra cada vez más errática sobre su hija, sobre su desobediencia, sobre cómo estaba salvando su alma al forzarla a casarse con un hombre de bien. La entrada del 11 de octubre de 1943 fue como recibir un puñetazo. Hoy he hecho lo que tenía que hacer. Lucía intentó escapar, como temía. La encontré en su habitación atando sábanas. Cuando le dije que si no se casaba con Augusto, prefería verla muerta, me desafió. Me miró con esos ojos llenos de odio y me dijo que prefería estar muerta que vivir bajo mi control. Perdí el control, la empujé, no pensé, no quise, pero cayó. Dios mío, cayó. Bajé corriendo. Estaba muerta y él estaba ahí, ese maldito Ignacio Fuentes, como una rata esperando en las sombras. Gritaba, intentó atacarme.
Tuve que detenerlo, lo golpeé, seguí golpeándolo. No podía permitir que contara lo que había visto. No podía permitir que arruinara lo poco que quedaba de mi honor. Lo arrastré al sótano. Todavía respiraba, pero apenas. Le di agua con láudano hasta que dejó de moverse. Luego tuve que hacerlo desaparecer. Cavé en el rincón más alejado, bajo las piedras sueltas. Allí quedó. Allí se quedará. Es mejor así. Es justo. Él causó todo esto con sus ideas románticas, llenando la cabeza de mi hija con fantasías. Mañana diremos que Lucía se cayó accidentalmente, que estaba alterada pensando en la boda. Nadie preguntará demasiado. Soy Julián Ontiveros. Mi palabra es ley en este pueblo. Rodrigo soltó el diario, sintiendo bilis subir por su garganta. Miró hacia el rincón del sótano que Julián había mencionado. Con horror creciente, se acercó. Las piedras del piso en ese sector parecían haber sido movidas y luego vueltas a colocar. No eran parte del diseño original. Con manos temblorosas, Rodrigo comenzó a remover las piedras. No tuvo que excavar mucho. A menos de medio metro de profundidad, su linterna iluminó fragmentos de tela podrida y luego huesos. Un esqueleto humano, acurrucado en posición fetal, con el cráneo fracturado en varios lugares. Rodrigo salió del sótano tropezando, mareado. Llamó inmediatamente a las autoridades. Cuando llegaron la policía y los forenses, Rodrigo les mostró el diario y lo que había encontrado. Los restos fueron exhumados cuidadosamente. Los análisis posteriores confirmaron que pertenecían a un hombre joven, de aproximadamente 25 años, que había sufrido trauma craneal severo. Los documentos de identificación que se encontraron con el cuerpo, aunque deteriorados, mostraban el nombre Ignacio Fuentes Silva. La noticia conmocionó a Querétaro. La historia de Lucía y Ignacio, que había sido apenas un susurro entre las generaciones más antiguas, se convirtió en titular de periódicos. El caso fue reabierto oficialmente, aunque todos los involucrados directos estaban muertos. Se llevó a cabo una investigación forense histórica, y finalmente, 83 años después, la verdad salió a la luz. Rodrigo organizó un funeral apropiado para Ignacio Fuentes. Localizó a familiares lejanos del joven en Tequisquiapan, descendientes de sus hermanos que nunca supieron qué había pasado con él. Los restos de Ignacio fueron enterrados en el Panteón de San Francisquito, y aunque fue una ceremonia pequeña, muchos vecinos asistieron para honrar la memoria de aquel amor truncado. Pero quedaba algo más por hacer. Rodrigo investigó sobre Lucía y descubrió que había sido enterrada en el panteón familiar de los Ontiveros, pero separada de su padre, quien estaba en una tumba sin nombre, en una sección alejada, como era costumbre para los suicidas en aquella época. Con el permiso de las autoridades y trabajando con historiadores locales, Rodrigo organizó una ceremonia especial. Era mediados de marzo de 2025. En una tarde fresca de primavera queretana. Frente a un grupo de periodistas, historiadores y vecinos curiosos, Rodrigo leyó cartas que Lucía e Ignacio se habían escrito, documentos que había encontrado en el baúl de Julián, palabras de amor y esperanza de dos jóvenes que soñaban con un futuro juntos. Lucía Ontiveros no murió en un accidente, declaró Rodrigo ante las cámaras. Fue asesinada por su padre, un hombre que valoraba más su orgullo y posición social que la vida y felicidad de su hija. Ignacio Fuentes no abandonó a su amada. Fue asesinado por tratar de estar con ella. Durante más de 80 años, sus historias fueron silenciadas, convertidas en rumores y leyendas de terror. Hoy les devolvemos sus voces. Hoy les damos la paz que merecieron desde el principio. Esa noche Rodrigo regresó a su casa con una mezcla de agotamiento y expectación. Subió al segundo piso y abrió la puerta de la habitación prohibida por última vez. El vestido de novia
ya no estaba sobre la cama. La habitación, aunque todavía polvorienta, parecía diferente, más ligera. El aire ya no estaba cargado de tristeza, y entonces la vio. Lucía estaba junto a la ventana, pero no estaba sola. A su lado, tomándola de la mano, estaba un joven con ojos amables y sonrisa suave. Ignacio. Ambos lucían como debieron haber lucido el día de su boda frustrada, jóvenes, esperanzados, felices. Se miraron uno al otro con un amor que había trascendido la muerte y el tiempo. Lucía se volvió hacia Rodrigo y sonrió. Por primera vez desde su muerte era una sonrisa genuina y llena de gratitud y paz. «Gracias», susurró. «Por fin podemos irnos». Las dos figuras comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en luz, en partículas luminosas que flotaron hacia el techo y se dispersaron como estrellas fugaces. El olor a azahares llenó la habitación una última vez, pero ahora era dulce, reconfortante, como debía ser el aroma de las flores de boda. Cuando todo terminó, Rodrigo se sentó en el suelo de aquella habitación y lloró. Lloró por Lucía y por Ignacio, por todas las vidas destruidas por el orgullo y la violencia, por los amores que nunca llegaron a florecer. Los días siguientes fueron extraños. La casa ya no daba miedo. Los ruidos cesaron completamente. Los vecinos comenzaron a visitar a Rodrigo, compartiendo sus propias experiencias con la casa a lo largo de los años, ahora libres de hablar sin temor. Don Macario visitó una tarde y se sentó en el patio, mirando hacia la ventana del segundo piso. «Se siente diferente», dijo el anciano. «Después de tantos años, finalmente hay paz aquí». Rodrigo decidió terminar las renovaciones de la casa. Convirtió la habitación de Lucía en un espacio de memoria, con fotografías y documentos sobre la historia que había descubierto. Invitó a escuelas locales a visitarla usando la tragedia de Lucía e Ignacio como una lección sobre los peligros del autoritarismo familiar, la violencia doméstica y la importancia de honrar la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres. La historia se viralizó en redes sociales. Periodistas de todo México visitaron Querétaro para cubrir el caso. Algunos llamaron a Rodrigo explotador, aprovechándose de una tragedia. Otros lo vieron como un héroe que había dado voz a los silenciados. Rodrigo ignoró ambos extremos. Simplemente había hecho lo que sentía correcto. Meses después, en octubre de 2025, exactamente 82 años después de la muerte de Lucía, Rodrigo organizó una ceremonia especial. Con el apoyo de las autoridades locales y la Iglesia de San Francisco, después de largas negociaciones con un padre más progresista que el de 1943, se llevó a cabo una misa conmemorativa. Aunque no fue una boda oficial, fue una celebración del amor de Lucía e Ignacio. Se colocaron fotografías de ambos jóvenes en el altar. Un coro cantó canciones tradicionales de bodas queretanas. Familiares lejanos de ambos, localizados después de meses de investigación genealógica, asistieron para honrar la memoria de sus ancestros. Durante la ceremonia sucedió algo que todos los presentes recordarían. Mientras el padre hablaba sobre el amor eterno y el perdón, una ráfaga de viento entró por las puertas abiertas de la iglesia, a pesar de que era un día sin viento. Llevó consigo pétalos de flores de naranjo, azahares, que llovieron sobre los asistentes como confeti de boda. Nadie pudo explicar de dónde habían venido. No había naranjos en flor cerca de la iglesia en esa época del año. Después de la ceremonia, Rodrigo finalmente vendió la casa, no por miedo, sino porque sentía que su trabajo ahí estaba completo. La compró una joven familia con 3 hijos que transformaron la antigua casona en un hogar lleno de risas y vida. Rodrigo les contó toda la historia, y lejos de asustarles, les fascinó. «Espero que sean felices aquí», les dijo Rodrigo el día de la mudanza.
Esta casa ha visto demasiada tristeza. Merece ser llenada de amor. Rodrigo se mudó a un departamento moderno en el centro de Querétaro, pero siguió involucrado con la historia de Lucía e Ignacio. Escribió un libro documentando todo lo que había descubierto, con el apoyo de historiadores de la Universidad Autónoma de Querétaro. El libro se convirtió en un éxito de ventas local y ganó premios de historia regional. Pero lo más importante para Rodrigo fue el impacto en la conversación pública. La historia de Lucía inspiró debates sobre la violencia familiar, los derechos de las mujeres y cómo las familias mexicanas tradicionales a menudo priorizaban el honor sobre la felicidad individual. Organizaciones de derechos de las mujeres en Querétaro adoptaron la historia de Lucía como un ejemplo de por qué era crucial luchar contra el patriarcado autoritario. Un año después de haber encontrado los restos de Ignacio, Rodrigo visitó el Panteón de San Francisquito. Era una tarde tranquila de febrero, similar a aquella primera vez que llegó a Querétaro. Caminó hasta la tumba de Lucía, que ahora tenía una lápida renovada con su historia verdadera grabada. Lucía Ontiveros, 1921-1943. No murió en un accidente. Fue asesinada por defender su derecho a amar. Su historia no será olvidada. Al lado, en una tumba nueva, descansaba Ignacio Fuentes, con su propia lápida. Ignacio Fuentes Silva, 1918-1943. Asesinado por amar. Nunca abandonó a su amada. Finalmente juntos. Rodrigo colocó flores de naranjo en ambas tumbas. Mientras lo hacía, una sensación de paz lo invadió. No vio fantasmas ni escuchó voces sobrenaturales, pero sintió algo más profundo. La certeza de que Lucía e Ignacio finalmente estaban en paz, juntos, de la manera que debieron estarlo en vida. Al salir del panteón, Rodrigo pasó frente a la casa que había sido su hogar por un año. La familia nueva había pintado las paredes de colores alegres. Podía escuchar risas infantiles desde el patio. En la ventana del segundo piso, la que alguna vez fue la habitación de Lucía, había cortinas nuevas ondeando con la brisa y podía ver juguetes en el alféizar. Era exactamente como debía ser. La casa ya no era un monumento al dolor, era un hogar. Esa noche, mientras Rodrigo trabajaba en su estudio en su nuevo departamento, recibió un mensaje de don Macario. El anciano vecino le compartía una fotografía antigua que había encontrado entre sus cosas. Era de un día de mercado en San Francisquito, tomada en 1942. Entre la multitud, borrosos pero reconocibles gracias a las descripciones, estaban dos jóvenes tomados de la mano, Lucía e Ignacio, captados en un momento de felicidad robada, sonriendo al mundo que los rodea sin saber la tragedia que les esperaba un año después. Rodrigo guardó esa fotografía como su más preciado tesoro. La enmarcó y la colocó en su estudio, donde aún permanece. Para él representa algo importante, que el amor real, el amor verdadero, no muere. Puede ser silenciado, oculto, negado, pero eventualmente encontrará la manera de ser conocido. La oscura historia de la novia que murió antes de casarse y nunca se fue, no era realmente una historia de terror, era una historia de amor, injusticia y finalmente redención. Era un recordatorio de que las voces silenciadas eventualmente encuentran la forma de ser escuchadas, si hay alguien dispuesto a escuchar. Y en Querétaro, en el barrio de San Francisquito, donde las casas coloniales aún guardan secretos entre sus muros de cantera rosa, la gente ya no desvía la vista cuando pasa frente a aquella casa en la esquina de Morelos con Independencia. Ahora, la miran con respeto, recordando la historia de Lucía e Ignacio, dos jóvenes que amaron demasiado en un tiempo que no valoraba el amor sobre el honor.
Sus nombres ya no son susurros asustados en la oscuridad, son lecciones de historia, recordatorios de valentía, símbolos de que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Y en las noches tranquilas de Querétaro, cuando el viento baja de la Sierra Gorda, trayendo el olor de las flores silvestres, algunos vecinos juran que todavía pueden percibir, apenas perceptible, el dulce aroma de los azahares. Pero ya no es un olor que produzca miedo, es un olor que recuerda a bodas, a promesas, a finales felices que finalmente llegaron, aunque fuera 80 años tarde. Es el olor de dos almas que encontraron el camino de regreso el uno al otro, más allá de la vida y la muerte, más allá del tiempo y el olvido. Lucía e Ignacio finalmente tuvieron su boda. No fue la ceremonia elaborada que don Julián había planeado, ni la escapada romántica que los jóvenes habían soñado. Fue algo mejor, fue justicia, verdad y paz. Y en una ciudad donde las leyendas y la historia se entrelazan en cada calle empedrada, su historia se convirtió en ambas, una leyenda de amor eterno y una historia real de amor que venció a la muerte. Porque al final, eso es lo que Rodrigo aprendió durante su año en aquella casa embrujada. Los fantasmas no son siempre espíritus malignos que buscan venganza. A veces son simplemente almas que necesitan ser recordadas, historias que necesitan ser contadas, verdades que necesitan ser reveladas. Y cuando finalmente se les da voz, cuando finalmente se hace justicia, pueden por fin descansar. La casa en San Francisquito ya no está embrujada, pero la historia de Lucía e Ignacio vivirá para siempre en la memoria colectiva de Querétaro. Una ciudad que aprendió que algunas historias de terror tienen su origen en tragedias reales, y que el verdadero horror no está en los fantasmas, sino en la crueldad humana que los crea. Y así termina la oscura historia de la novia que murió antes de casarse. No con gritos de terror, sino con el silencio pacífico de dos almas que finalmente encontraron su descanso, juntas al fin, en algún lugar más allá de las paredes de cantera rosa, más allá de las leyendas y los susurros, en ese espacio eterno donde el amor verdadero nunca muere.